empezar a grabar. Voy a pasar las preguntas. Tengo aquí un montón de preguntas que salieron el año pasado, pero vamos a ver algunas interesantes. ¿Vale? Por cuestión de tiempo no las vamos a ver todas, pero sí vamos a dar algunas muy, muy buenas. Entonces, lo primero, quiero que vean así someramente todas las preguntas. Voy a pasar rápido, solamente vean ahí de reojo. Ahí. Ahí. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. O sea, solamente miren, no hay que leer, solamente miren todo lo que contiene el ITFES. Así. Entonces, a simple vista, la primera conclusión es que el ITFES tiene muchas tablas, muchos dibujos, ¿vale? Muchas gráficas. Entonces, eso es lo primero que uno se debe dar cuenta para que vayan acostumbrándose a cómo es que pregunta el ITFES. El ITFES pone muchos dibujos, muchas gráficas, muchas tablas, y pues toca aprender a analizarlas, toca aprender a interpretarlas, a sacar conclusiones de ahí, y eso es lo que les va a preguntar el ITFES. Fíjense. Estas son preguntas del año pasado y sí, así es el ITFES. Esto es lo que les va a tocar hacer ustedes en septiembre o pues mañana. Aquí hay algunos que van a hacer la prueba mañana, el calendario B. ¿Vale? Hay más preguntas y sí, puro dibujo, puro dibujos, puras tablas, eso es. ¿Ok? Entonces, sí, mañana hay gente que presenta el ITFES de calendario B. Entonces, pues nada, solamente descansen bien hoy. Yo creo que ni siquiera deberían estar aquí en esta clase, pero pues ya un día antes de la clase es para descansar, un día antes del ITFES, perdón. Entonces, pues ya, eso es. Perfecto, entonces, ahora sí, empecemos. ¿Listo? Eso para que se den cuenta de que el IFES pregunta mucho con tablas y dibujos. Entonces, ahora sí empecemos. Yo les voy a ayudar a leer, ¿ok? Yo les voy a ayudar a leer. Y luego van a tener 2 minutos para intentarlo. Y luego yo les ayudo. Y luego yo les explico. Bien, como si estuviera en el IFES. Entonces, dice la pregunta 6. En la figura se muestran las características de adaptación al ambiente del hongo Trichoderma resel. Vale. Entonces, sobre qué es esta figura? Característica de adaptación al ambiente. Eso es. ¿Vale? Absolutamente siempre se van a dar cuenta de que estos pasos que les voy a explicar ahora aplican para cualquier pregunta. Entonces, se van a dar cuenta de que el IFES es siempre lo mismo. Siempre como el mismo patrón, el mismo tipo de pregunta, la misma estructura. Entonces, acostumbrarse a esa estructura, familiarizarse con ella, es lo que les va a servir para el ICFES. Bien. Entonces, esto siempre es muy importante. Cuando ustedes le dicen para qué es este proceso, para qué es esta figura, para qué es la tabla, eso siempre resáltenlo, porque de ahí es que les van a preguntar. ¿Okay? Mucha gente se embolata, no sabe qué hacer porque ni siquiera tiene en cuenta, no tuvo en cuenta esta información, que es full importante, demasiado importante diría yo. Parece que no, parece que pues no, características, pero en serio es muy importante que lo tengan claro. Vale. Entonces, eso como primero. Ahora dice la pregunta. Dice la pregunta. Entonces les voy a anotar el paso. Paso 1, como el objetivo el objetivo de esa gráfica, el objetivo de esa figura. O sea, ¿para qué o de qué tema es esta figura? Ya sabemos que son características. Segundo paso, vamos a la pregunta directamente. ¿Vale? Aquí hay algo muy importante porque mucha gente empieza a leer todo esto, empieza a leerse todo esto, los ápices, la IFA, la conidofa, la pared celular, empieza a mirar, empieza a buscar cosas, pero si ni siquiera saben qué es lo que le van a preguntar. ¿Vale? Si tú no tienes claro qué te van a preguntar o qué vas a buscar, pues entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Vale? Entonces es mejor tener claro lo que vas a buscar en esa gráfica y ya luego si respondes, porque si tú lees todo esto sin saber lo que te preguntan, lo más probable es que te toque leer.
te toque volver a leer. Y ahí es donde se pierde el tiempo. Y el tiempo se pierde cuando toca volver a leer y releer, entonces eso es. Por eso es esto, ¿vale? Entonces, paso número 2, la pregunta directamente siempre. Bueno, en naturales, en matemáticas, lectura crítica es diferente, pero en naturales, esto viene siendo como los pasos. Vale, entonces, según las características dadas, ¿en cuál de los siguientes ecosistemas se adaptaría mejor este organismo? Vale, entonces, ya sabemos qué es lo que vamos a buscar. ¿En cuál se adaptaría mejor este organismo? Pues, según estas características. En un pastizal, desierto, selva tropical o bosque seco. ¿Cuál se adaptaría mejor? Ahora sí, último paso, buscar esa información, buscar la respuesta en la figura. ¿Listo? Buscar la respuesta en la figura. Eso es todo. ¿Vale? Entonces, ahora sí vamos a leer. Dice, conidiofora, secreta esporas para la reproducción sexual. ¿Vale? Entonces, una característica es que se reproduce de forma sexual. O sea que requiere de células masculinas y femeninas eh, para reproducirse. Bien. Ahora, la IFA dice, permite el agarre a sustratos sólidos y absorción de agua. O sea que esta parte sirve para absorber agua, ¿vale? Absorber agua. Esa es otra característica. Dice, ápice de la IFA, secretas vesículas que contienen enzimas que degradan la materia y la corteza de los árboles caídos. Entonces, todo eso me va dando pista, porque ya eso me da dando pista de cuál es la respuesta. Y por último, pared celular de la IFA, dice, delgada capa que permite la absorción de nutrientes obtenidos por la degradación de la lignina presente en la corteza de los árboles. Muy sensible a la desecación. ¿Vale? Muy sensible a la desecación. Desecación, pues, es que se seque, que se quede sin agua. O sea, que si se queda sin agua, pues, eso no le sirve. ¿Ok? Muy sensible a la desecación. Como cuando ustedes dicen, no, mi piel es muy sensible al sol. O sea, que el sol la daña mucho. ¿Vale? Listo. Entonces, eso es. Esos son los 3 pasos para que puedan responder cualquier pregunta de naturales al menos. En lectura crítica hay que hacer otras cosas, en inglés también, pero en naturales, estos son los 3 pasos que les van a salvar la prueba ICFES. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿cuál es la respuesta? ¿Vale? Entonces, me lo van a decir ahora por quizzes. Pero primero una pregunta de calentamiento para que los nuevos sepan cómo se utiliza. Esta es una pregunta de calentamiento porque hay nuevos, entonces, para que aprendan cómo se marcan quizzes. ¿Qué prefieres? ¿Cantar todo lo que dices o decir en voz alta todo lo que lees? Imagínense una clase, imagínense si en estas clases yo les cantara todo. O sea, toda una clase, el profesor cantando todo lo que dice. Muy, pero muy raro. Vale, 3, 2, 1. Ok. Decir en voz alta todo lo que lees. Uy, no. ¿En serio, chicos? Uy, imagínense que les toque, en el día de la prueba de ITFE les toque a alguien que lee todo en voz alta. Uy, no, no, no. No, no, eso desconcentra bastante. Entonces, bueno. Chicos, y si eso les pasa a ustedes, ¿qué hacen? Si al lado de ustedes
se sienta alguien que lee todo en voz alta en el ICFES? ¿Qué le dicen? ¿Le dicen algo o lo dejan? ¿O no le dicen nada? Le digo, cállese. Ok. Pues sí, es que como pues ese día todo el mundo va a estar callado, todos, pero sí, siempre hay gente que lee así como con murmullos y yo creo que eso es hasta más desconcentrante. Eso desconcentra mucho más. Le zampa un sillazo, dice. Deje la huya. Ok. Entonces, bueno, ojalá no les pase, ojalá no les pase. Pero sí, son cosas que pueden pasar. Entonces, toca acostumbrarse a concentrarse bien. Al final de cada sesión dejamos de ser razonables, sí. Sí, al final de cada sesión ya uno está cansado y pues no aguanta nada. Ok, pero bueno. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me van a decir, ahí por, así mismo como marcaron ahí por quizzes, me van a decir si es la A, pastizal, desierto, selva tropical o bosque seco. ¿Vale? Me van a decir si es la A, la B o la C o la D por aquí por quizzes. Y luego yo les digo cuál es. Entonces adelante, tienen 2 minutos para pensarlo. Listo. Tienen 2 minutos y si necesitan volver a leer, ahí está la imagen en mi pantalla. La D. ¿La D está seguro? Ok, pero bueno, marquen por quizzes. La idea del quiz es para que no digan la respuesta por aquí. Ok. Entonces sí. Listo, tienen 30 segundos. ¿Cuál marcarían si esta fuera el ITFES? Vale. Yo le dije que no. Yo le dije primero el ITFES. Uy, Alvar, el Juan. Juan me enorgullece, Juan. Muy pro, Juan. Ok, vamos a ver cómo les fue. Y yo les digo cuál era. Vale, un grupito marcó la A, un grupito las 2 personas la B, un grupito la D y la mayoría marcó la C. Ok. Chicos, la respuesta correcta es definitivamente la C. Selva tropical. Porque fíjense, dice, pastizal, no. ¿Por qué no puede ser pastizal? Porque aquí dice, se degrada la materia y la corteza de los árboles caídos. ¿Vale? En el ápice de la IFA dice que tiene que ver con árboles. Y en los pastizales, pues, no hay árboles. ¿Ok? No hay árbol en los pastizales. ¿Listo? No hay árboles. Y aquí en la parte de las características dice que se adhiere a las cortezas de los árboles. Entonces, no puede ser. ¿Ok? ¿Vale? Porque no hay árboles. En un desierto, pues, miren lo que dice en la IFA. En la IFA dice que permite el agarre a sustratos
y la absorción de agua. Aquí en la IFA, una característica importante, la absorción de agua. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a sobrevivir en un desierto donde no hay agua? ¿Ok? No hay agua. Y árboles tampoco. Árboles tampoco hay en el desierto. ¿Ok? Entonces, por eso es que no era tampoco el desierto. En los desiertos hay cactus, no hay árboles. Si acaso, pues si acaso hay cactus. Bosque seco, bosque seco. O sea, sí tiene que ver con árboles. Por eso fue que algunos marcaron la D, ¿verdad? Porque hay árboles y sí. Ahí dice que se adhiere a la corteza de árboles. ¿Listo? También aquí dice que la corteza de los árboles también está. Pero miren lo que dice aquí. Aquí es donde estaba la clave. Por eso se los expliqué. Muy sensible a la desecación. O sea que si se queda sin agua, si se seca, pues la lastima mucho, ¿vale? Como con el ejemplo que les dije, sensible al sol. Quiere decir que pues con un poquito de sol ya te pones todo, te pones ni humo de buceta vieja, te pones bien negro o bien negra y pues te hace daño, ¿vale? Lo mismo pasa aquí, muy sensible a la desecación, o sea que si se seca, pues es muy sensible a eso, ¿vale? O sea que necesita, o sea, no puede estar en un lugar seco. ¿Listo? No puede estar en un lugar seco porque es muy sensible. ¿Listo? Es muy sensible a la desecación. ¿Ok? Entonces, si está en un bosque seco, pues va a sufrir mucho porque es muy sensible a eso, es muy sensible a lo seco. ¿Ok? Entonces, en la selva tropical sí hay más lluvia, es constante lluvia, claro. Selva tropical es, pues, como estas selvas de la Amazonía que llueven todos los días. ¿Vale? Entonces, eso es. Sí, en la selva tropical hay lluvia constante. Ok. Entonces, si ven, en el ITFES hay que tener en cuenta todos estos detalles si quieren que les vaya bien, porque si no, cualquier detallito que ustedes omitan, por ejemplo, si no leyeron bien esto de que es sensible a la desecación, es fácil confundirse con la D, ¿vale? Entonces, por eso es que era la C, ¿vale? Entonces, ahora, hagamos otra, vamos a hacer otra y vamos a hacer este mismo procedimiento, ¿ok? Vamos a hacer el mismo procedimiento y luego lo hacen ustedes solos. Entonces, hagamos otra. A ver. Ya les voy a buscar la siguiente. Ok. Bueno, no, esta es muy fácil. Sí, en el IFE hay preguntas muy fáciles, pero pues la idea es asegurarlas que son más difíciles. Ok. Entonces hagamos esta. La número 2. Entonces, atención y empezamos. Dice la pregunta número 2. Lucía es dueño de una finca en la zona de pastoreo en la que hay un jardín con varios tipos de plantas. Ok. Ella observa que la mayoría de plantas ha empezado a marchitarse desde que empezó la extracción de oro. Ok. Desde que empezó la extracción de oro. Vale. También observa frecuentemente a unos insectos voladores cerca de
de las plantas con flores. Después de estas observaciones, Lucía afirma: los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y contaminan con hongos que las marchitan. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la afirmación de Lucía es una suposición o fundamentada o no fundamentada, una suposición no fundamentada o una hipótesis, ¿vale? Ok. Aunque bueno, aquí me olvidó leer esto. Sí, es que hay un contexto antes. Este es el contexto. Dice: en una región del país se encuentra un valle atravesado por un río cuyas aguas se utilizan en diferentes actividades, como se muestra en la figura. Ok. Entonces, en esta región existe una explotación minera para extraer oro de la reserva. Para ello, se desvía una parte del río y se usan sustancias químicas como mercurio y otros metales tóxicos. Después de la extracción del oro, el agua utilizada regresa a su cauce normal. Vale, ese era el contexto, ¿ok? Ese era el contexto. Bien. Ese contexto. Hay pues, están extrayendo oro y cuando se extrae el oro hay que usar químicos bastante tóxicos. Y esos químicos se quedan en el agua. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ese era el contexto de esta pregunta. Entonces, sí, eso que dice, lo que dice ella es: los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan con hongos que la marchitan. Vale, entonces, ¿eso es una suposición no fundamentada o una hipótesis? Vale. Tóxico como mies. Listo, entonces, inténtenlo. ¿Cuál marcarían el día de la prueba real? Y ahora les digo cuál es. Entonces, adelante. 3, 2, 1. Ok, esta es una pregunta muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo les fue. Uy, vale, aquí ya no le fue tan bien con el anterior, porque sí, esta pregunta tiene, pues, ¿cómo decirlo? Tiene sus conchitas y ese es el Litfes. El Litfes tiene tantas conchas que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta sino hasta que llegan los resultados, como les fue. Entonces,
Bueno, miremos por cuál era. Entonces, esta pregunta se las quería mostrar porque aquí se puede aplicar esta estrategia. ¿Listo? Porque miren cómo empieza. La A empieza una suposición no fundamentada. La B empieza diciendo que es una hipótesis. La C empieza diciendo que es una suposición no fundamentada. Y la de una hipótesis. ¿Listo? Entonces, suposición, hipótesis, suposición, hipótesis. En este tipo de preguntas siempre es bueno analizar primero cuáles empiezan bien, ¿vale? Cuáles empiezan bien, porque mucha gente lo que hace es que se guía por la explicación, pero si la opción empieza mal, esa explicación no sirve de nada. ¿Listo? Que varios estudiantes me han dicho, profe, yo aquí me guié porque la que tuviera la mejor explicación. Pero pues si empiezan mal, pues si empiezan mal, pero termina bien, o sea, si la explicación está bien, pero empezó mal, esa no puede ser. ¿Ok? Eso es algo importante. Para que una opción sea correcta, tiene que empezar bien y terminar bien. Eso es siempre. Siempre deben tener en cuenta eso. Entonces, primero, uno analiza, bueno, ¿es una suposición o una hipótesis? ¿Listo? Para saber cuáles empiezan bien. Suposición o hipótesis. En este caso, es una suposición no fundamentada. ¿Vale? Porque ella empieza diciendo que desde la extracción del oro, las plantas empezaron a marchitarse. Y luego dice que es culpa de los insectos que se están posando y colocan esos hongos en las hojas. ¿Vale? Entonces, para que esto sea una hipótesis, debe tener evidencia de que esos mosquitos o de que esos organismos, esos insectos contaminan las plantas, ¿vale? Contaminan sus planticas, ¿vale? O sea, si de pronto dijera que los químicos que están usando para la extracción del oro están afectando a las plantas, eso sí sería una hipótesis, ¿vale? Porque hay evidencias, hay evidencias de que esos químicos son tóxicos y eso pues afecta mucho al medio ambiente. Pero como aquí está diciendo que los insectos son los que las hace que se marchiten, eso es una suposición que ella está pues inventándose, ¿vale? Porque no hay evidencia de que los mosquitos dañen esas plantas. Bueno, de que esos insectos dañen las plantas. O sea, ella no tiene esas evidencias. Sí hay evidencias de que los químicos que están usando sí son tóxicos, de eso sí hay evidencia. Pero de los mosquitos, eso, pues, bueno, de los insectos, no sé por qué le digo mosquitos. Los insectos, eso no hay ninguna tabla, no hay nada que te diga que esos insectos están dañando las plantas. ¿Vale? Solamente que pues sí, ella vio eso y se inventó que la culpa la tienen los insectos. Cuando en realidad seguramente es por los químicos que están usando para el oro. Entonces, por eso es una suposición. Es una suposición, no puede ser una hipótesis. ¿Vale? Porque pues, en una hipótesis uno tiene datos, uno tiene evidencias para poder plantear una hipótesis. Bien. Parece la señora de mi barrio, sí. Entonces, claro, así como los vecinos que son así como chismosos, que uno no puede invitar a una amiga porque enseguida dicen lo que no es. Entonces, sí, buenas para inventar chisme. Exactamente, sí. O uno no puede llegar tarde porque dicen que uno era rumbeando. Entonces, esas son suposiciones. Son suposiciones, no son hipótesis. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa aquí. Esto de lo que los insectos traen hongos, eso se lo está inventando. ¿Vale? Porque en ningún momento aparece de que esos insectos están transportando hongos. Entonces sí, se lo estás inventando. Entonces ya cuando uno tiene cuál empieza bien, ya se tachan las que empiezan mal.
¿Listo? Entonces, como ya sabemos que no es una hipótesis, se tacha la B y la D de una. O sea, sin siquiera se leer la explicación porque empiezan mal. Entonces, ya queda entre dos. Dice la A, una suposición no fundamentada porque no se revisaron otras partes de la planta, como las raíces y los tallos, pero pues, ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con que las plantas se estén marchitando por culpa de los insectos. Entonces, sí, no tiene nada que ver. O sea, no hay más argumento, no hay más argumento para descartar la A. ¿Ok? Porque si no se revisaron las plantas y los tallos, pues eso no importa mucho porque igual se están marchitando. Igual se están marchitando. Bien. Y dice la C, una suposición no fundamentada porque no hay evidencias. Esa era la palabra clave. No hay evidencias de la contaminación por insectos. Entonces, si no tiene evidencias, pues todo es una suposición. Todos son inventos si no hay evidencias. ¿Ok? Por eso era esta. Cuando te bajas de un carro último modelo y te dicen que estás bajando con un carro de de narco. Entonces sí, si no hay evidencias, pues todo eso es puro invento. ¿Ok? Entonces sí, esa es una estrategia que sirve mucho cuando les dicen, cuando les preguntan, ¿el procedimiento fue correcto o incorrecto? Uno hace lo mismo. Uno selecciona las que empiezan bien y tacha las que empiezan mal. Y así queda mucho más fácil responder. ¿Listo? Hagamos otra, pues. A ver. Sí, esta es muy, pero muy, muy común. ¿Listo? Porque hay preguntas que no son de un tema como tal, sino de analizar una gráfica. De analizar una gráfica, de analizar un proceso, analizar una tabla. Y eso se pregunta demasiado en el ICFES. Entonces intentemos esta. Bien. Dice, la solubilidad de un sólido se determina midiendo la máxima cantidad de sólido en gramos que se puede disolver en 100 gramos de agua. La gráfica muestra la variación de solubilidad a diferentes temperaturas para el sólido Z. Ok. Vale, entonces les explico rápidamente. La solubilidad es cuánto se disuelve. Eso es. ¿Cuánto se disuelve? Si se disuelve mucho, si se disuelve poquito, entonces, pues, ahí. ¿Vale? Entonces, ahí la solubilidad depende también de la temperatura, porque no es lo mismo disolver azúcar en un jugo caliente que en un jugo frío, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, y así sucesivamente. Entre más temperatura haya, mayor es la solubilidad, o sea, más se puede disolver las partículas. Entonces, y esto es lo que se ve aquí en la gráfica, ¿vale? Así, mira, visto así como de reojo, así visto, entre más temperatura hay, la solubilidad aumenta, o sea que se puede disolver más, más sustancia, ya sea azúcar, sea cualquier otra sustancia sólida. Bien. Entonces, ahora dice la pregunta, si se quiere disolver 12,7 gramos del sólido Z en 100 gramos de agua, ¿a partir de cuál temperatura se puede disolver esta cantidad? ¿Vale? ¿A partir de qué temperatura se puede empezar a disolver esto? Entonces, toca que miren la gráfica dónde está la temperatura, dónde está la solubilidad y lo relacionen. ¿Ok? Cuando tengan una tabla de este tipo, lo más importante siempre son los ejes. ¿Listo? Los ejes. Entonces, en el eje X está la temperatura y en el eje Y está la solubilidad.
Y ya. Ahí lo tienen. Ya tienen la respuesta ahí. O sea, cuando ya ustedes entienden los ejes, ya. Este tipo de preguntas sale sola. Entonces, adelante. Inténtenlo. Y yo les digo cuál es. Ok. A ver cómo le fue en esta pregunta. Vale, nadie marcó la A, algunos marcaron la B y la C. Ok, pero la mayoría marcó la D. Y sí, efectivamente es la D por lo siguiente. Por lo siguiente, entonces. Se quiere disolver 12,7 gramos de sólido. ¿Vale? Se quiere disolver 12,7, entonces toca buscar ese dato. 12,7 está aquí. Fíjense, toca ver a buscarlo. Aquí está ese 12,7, que es lo que se quiere disolver. ¿Ok? ¿A qué temperatura entonces? ¿A qué temperatura está eso? Uno pues solamente baja a la temperatura que está en el eje X y ya. 40. Ahí está. Esos 12,7 empiezan a disolverse a partir de 40. A partir de 40 grados. ¿Vale? Pregunta 2 dice. ¿El agua se disuelve? No. No, el agua es un disolvente. ¿Okay? El agua es el disolvente universal. O sea, el agua no es la que se disuelve. El agua es en donde se disuelven los sólidos. Entonces, sí. Ok, entonces ya. Eso era todo. Por ejemplo, a 30 grados, a 30 grados se disuelve son 11,1. Listo. Y a mí no me están pidiendo 11,1. ¿Vale? Entonces no puede ser 30. Y así. Y lo mismo con 20, porque cuando yo tengo 20, se disuelve son 9,6. Entonces no me sirve. Eso no es lo que me están preguntando. ¿Vale? Perfecto. Vale, que entonces como Andy está diciendo que las preguntas están bobas, bueno, vamos a colocar una pregunta interesante y ya con eso terminamos. Vale, hacemos una pregunta de esta y nos vamos
a practicar inglés. ¿Listo? Hago una pregunta de nivel, porque sí, en el IFES hay preguntas que son fáciles, hay preguntas que son difíciles, pero sí, depende también mucho de la persona. Si ustedes han estudiado demasiado, pues todas van a ser fáciles. Pero si no se prepararon nada, pues las van a sentir imposibles. Entonces, eso es lo que pasa. Bien. Mm, ok. Vale, ya se los voy a buscar. Yo no les quería colocar una pregunta difícil, pero pues como ya están muy adelantados, vamos a colocarle una de nivel. Mm, vale, ya se los voy a buscar. Vale, sí, es que todas son fáciles, sí, que en el ITFES las preguntas son, pues, mm, después de que uno lea bien, todas son fáciles, pero pues sí, quiero colocarle una difícil ahora, para que lo intenten. Mm, mm, Vale, hagamos esta. Hagamos esta. Esta no es difícil, no es realmente difícil, pero pues se les puede complicar. Entonces intentemos esta. Dice, el páncreas se produce, en el páncreas se produce una hormona llamada insulina, la cual permite el ingreso de los azúcares, o sea, la glucosa, desde el torrente sanguíneo a las células. Esta hormona se produce a partir del gen INS, el cual codifica una proteína llamada proinsulina, que posteriormente se modifica y genera insulina. En la siguiente figura se observa este procedimiento. ¿Ok? Entonces está el gen, se hace la proinsulina y de aquí sale la insulina. Ahora, ¿qué sucede a un organismo si se elimina el gen INS? ¿Ok? ¿Qué le pasaría? Entonces, hagámoslo. Adelante. Listo, ya con esta terminamos.
Diabetes, sí, esto tiene que ver con la diabetes, sí. Sí, estos problemas con la insulina, con los azúcares, está relacionado con la diabetes. Y yo pensando que jamás me iba a servir que mi familia fuera diabética. No, si el IFE pregunta eso. No, pero eso de que me dijeron para si es cierta, no, pues no. Tienes que analizarla porque eso, no, el profe me dijo que era esta, un compañero me dijo que era esta otra. Eso no te va a servir para nada el día de la prueba real. ¿Listo? Lo único que te va a servir es que sepas el por qué. ¿Vale? Que seas capaz de decir, bueno, es esta por esto o no es por esto otro. Entonces, sí, eso, saber la letra, saber si es la A, la B o la C, eso es lo de menos. Bien. Ok, a ver cómo le fue. Vale, varios marcaron la A, algunos la B y la mayoría la D. Y la mayoría la C. Ok, vale. Ok, sí, de pronto mañana lo explicamos, Juan. Mañana hacemos más preguntas de naturales. Bien, entonces aquí la respuesta correcta, sí, era la C. Porque miren lo que pasa. ¿Qué pasa si se bloquea este gen del INS? Porque eso es lo que quiere decir. Si este se elimina, listo, queda eliminado. Si queda eliminado, así como nosotros del mundial. Entonces, si lo eliminamos, si no hay gen INS, tampoco se va a producir proinsulina. Porque la proinsulina viene de ese gen. ¿Ok? La proinsulina viene del gen INS. Entonces, si no hay gen, no hay proinsulina. Y si no hay proinsulina, tampoco hay insulina, porque la insulina viene de la proinsulina. Entonces, fíjense que está conectado. ¿Listo? Está conectado. Todo eso está conectado. ¿Listo? Si no tengo esto, bueno, tampoco voy a tener lo que viene. Y mucho menos lo que viene. Porque todo eso está conectado. Y todo eso empieza con ese gen. Si no hay ese gen, pues no hay nada. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice la A. El páncreas bloquea la producción de insulina, lo cual ocasiona que toda la glucosa entre en las células. Y no, porque no es que no la bloquee, ¿vale? No es que se bloquea, es que no deja de producir más. O sea, hasta ahí llegó la insulina. Porque como no hay ese gen, bueno, ya, hasta ahí llegó. No hay más insulina. ¿Ok? No hay más insulina. Entonces, no es que la bloquea, es que ya se deja de producir. ¿Listo? Por eso es que no era la A. Bien. Entonces, y si no hay insulina, no hay ingreso de los azúcares. Porque ahí dice que la insulina sirve para el ingreso de los azúcares, o sea, la glucosa. Entonces, si no hay insulina, entonces no va a entrar glucosa a las células. Y ese es otro error que tiene la A, porque dice, lo cual ocasiona que toda la glucosa entre en las células, pero ¿cómo va a entrar la glucosa en las células si no hay insulina? La insulina es la que se encarga de que la glucosa entre. Entonces, la A tiene esos dos errores. ¿Ok?
esa glucosa no puede entrar en la célula si no hay insulina. ¿Listo? Entonces, eso es falso. De que toda la glucosa va a entrar en la célula, eso es falso, pues porque no hay insulina. ¿Vale? La B dice, el páncreas aumenta la producción de proinsulina. Pero eso también es falso, porque si no hay este gen, o sea, si no hay el gen INS, tampoco va a haber proinsulina, porque la proinsulina viene de ese gen. Entonces, tampoco es cierto. No puede aumentarse la proinsulina. ¿Listo? Y la D, el páncreas aumenta la producción de insulina, también está mal. O sea, solamente con leer eso ya uno sabe que está mal. ¿Listo? Porque la insulina viene de este gen. ¿Vale? Viene de ese. Si no hay este gen, no hay proinsulina y por ende tampoco hay insulina. Todo eso está conectado. Entonces no se puede aumentar la producción de insulina pues porque no hay ese gen. Así de simple. ¿Ok? Entonces eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. Reflexión o conclusión final. En el IFE les van a aparecer temas que de pronto no conocen. Por ejemplo, de pronto ustedes no saben qué es la insulina, de pronto no tienen ni idea qué es la proinsulina, de pronto ni siquiera saben qué es un gen, de pronto no saben qué es una proteína, no saben qué es la glucosa, no saben qué es, o sea, no saben nada, ¿ok? Y eso pasa mucho en el ITFES, pero lo que quiero que aprendan hoy es que en el ITFES lo que comanda, lo que en realidad les va a permitir ganar todo esto es la lectura. ¿Listo? O sea, que ustedes se den cuenta de que como todo esto está conectado, entonces ya uno sabe qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Vale. Entonces, listo, chicos. Ya para terminar, vamos a hacer un Kahoot de inglés y ya con eso nos vamos. ¿Listo? Y mañana seguimos haciendo otras preguntitas de naturales. Ok. Yo les voy a buscar la prueba de inglés y ya con eso practicamos lo que queda de la clase. Practicamos inglés, que también es muy importante. Listo. Tema para hoy. Mm. Soy calendario A, pero, o sea, vas a hacer el presaber, vas a hacer el presaber. Ok, estoy relajado. Vas a hacer el presaber, eso es como hacer un simulacro, pero el presaber es el mejor simulacro. El mejor simulacro que se puede hacer. Entonces, sí. Entonces, no, relajado. Eso te va a servir como experiencia. Bien, a ver. Vale, no, y no les quiero colocar un Kahoot tan difícil. Ok, ya las tengo. Sí, un Kahoot fácil, uno fácil, pero que les va a servir para repasar. Listo. Ya les voy a mostrar el código.
Listo. Este es el código para el Kahoot y ya con esto nos vamos. Listo. Bueno, ahí también les envío el link. Sí. La clase pasada me di cuenta de que se podía enviar link.